Hola, hoy es 25 de agosto del 2025 y estás escuchando RTS-CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. Hoy toca episodio de protocolos de internet, aunque con algo de cacharreo. Quería hablaros del DNS dinámico o DDNS, de sus siglas en inglés, y cómo lo gestiono en la actualidad con Cloudflare y un contenedor a efecto, aunque realmente veremos que hay muchas formas de poder hacer esto. Los que sepáis qué es DDNS, puede que lo que os interese es por qué uso Cloudflare, por qué con un contenedor. Bueno, dadme 5 minutos y voy con eso. Que antes quiero dar un par de pasos atrás y comentar o hablar del DNS en general, para aquellos que no sepan lo que es, o que queráis refrescar un poco qué es esto del DNS. DNS son las siglas en inglés de Domain Name System, sistema de nombres de dominio, y es un componente fundamental para que las aplicaciones que usamos conectadas a Internet funcionen. Sin él no funcionarían o sería muy complicado, sería muy diferente a cómo funcionan a día de hoy. ¿Por qué? Bueno, voy a empezar con una analogía. Las personas nos podemos identificar de varias formas. La más habitual es, y la más sencilla, amigable, es llamarnos por nuestro nombre o, si queremos ser más precisos y o formales, nombre y apellidos. Pero no es la única forma de identificarnos. Podemos identificarnos por nuestro número de DNI, nuestro número de pasaporte y otro tipo de identificadores. Pero, ¿os imagináis que nos presentáramos a alguien diciendo hola, soy 1234567 8X? Sería muy raro, ¿verdad? Pues con las máquinas de Internet es parecido. Si pensamos, por ejemplo, en la navegación web, nosotros normalmente usamos un nombre tipo google.com para conectarnos a una web. Sin embargo, ese nombre no es lo que realmente se utiliza para que nuestro navegador se conecte a Internet. Para que se conecte, mejor dicho, a la máquina donde está el contenido que se nos va a devolver y se nos va a mostrar en el navegador cuando tecleamos google.com. Se utilizan unos identificadores denominados direcciones IP de tipo 142.250.184.174. Eso serían las direcciones que se denominan IP versión 4, porque es la versión 4 del protocolo IP. O, si pensamos en IP versión 6, un número mucho más largo y difícil aún de memorizar, por ejemplo, 2A00, 1450, 4003, 800, 2.0E. Imaginaos, imposible memorizar, utilizar esto. Bueno, estos identificadores, que realmente son direcciones como su propio nombre indica, permiten a las máquinas que conforman Internet saber dónde está la máquina que proporciona, que sirve, y por eso se le suele denominar en este caso servidor, el contenido que buscamos cuando nos estamos conectando con nuestro navegador a google.com. ¿Y cómo se llega de teclear google.com o de tener google.com a la dirección IP versión 4 o la dirección IP versión 6? Utilizando el DNS, que no es más que una enorme base de datos distribuida, es como un distin telefónico, entre comillas, enorme, distribuido. ¿Por qué distribuido? Básicamente porque sería imposible tener esto de manera centralizada. Sería imposible tener un único listín telefónico o un único catálogo donde estuvieran todas las direcciones IP correspondientes a todos los posibles nombres. Sería imposible de escalar, sería un punto simple de fallo. Vamos, es imposible. Entonces lo que realmente tenemos es una base de datos distribuida. Hay trozos distribuidos por múltiples sitios, como voy a intentar contar a continuación. Y para poder acceder a esa base de datos distribuida, es decir, para poder obtener esos registros que se denominan de una dirección IP versión 4, IP versión 6 u otro tipo de cosas, porque el DNS puede almacenar más cosas, se utiliza el protocolo también denominado DNS, que normalmente se ejecuta sobre UDP en el puerto 53. ¿Cómo funciona? Bueno, normalmente nosotros cada máquina tiene configurado un servidor DNS, uno o varios. Ya os conté en algún episodio anterior, como por ejemplo el cliente de Amazon Prime Video de la televisión que tengo no soporta bien esto del servidor secundario de DNS. Pero bueno, eso es una batallita que si tenéis curiosidad podéis buscar el episodio donde lo cuento. Normalmente podemos tener más de uno. Imaginemos el caso simple, un único servidor DNS configurado. Es lo que llamamos servidor local, porque suele estar cerca de nosotros, aunque no tiene por qué. Suele ser el servidor, suele estar en nuestro router, por ejemplo, al que nos conectamos. Pero podemos tener configurado directamente un servidor DNS que esté más lejos. No tiene por qué estar directamente conectado a nosotros, pero es nuestro servidor con el que interactuamos, nuestra máquina. Ese servidor, cuando tecleamos google.com, lo que va a hacer es preguntar a un servidor. Bueno, nuestra máquina va a preguntar a nuestro servidor local, y si nuestro servidor local no conoce la dirección IP asociada a google.com, lo que va a hacer es preguntar a un servidor raíz. Hay unos 1000 servidores raíz por el mundo que realmente son copias, réplicas de 13 servidores raíz. El por qué 13 y cómo se gestionan es algo que da para un episodio muy curioso que quizá haga más adelante, porque es una historia muy
divertida de cómo se gestionan y cómo se intercambian las claves de seguridad y cómo se hace esto. Parece una película de espías. Bueno, hay 1000 servidores raíz aproximadamente, copia de 13 gestionados por diferentes entidades. Cuando llegas a petición de cuál es la dirección IP de google.com, si el servidor raíz no la conoce, no la tiene cacheada, que veremos luego qué son esto de las cachés, lo que va a hacer es devolver la dirección de lo que se llama un servidor TLD, Top Level Domain, de quien gestiona el com. Estamos preguntando por google.com, pues el com. Y nuestro servidor local lo que irá es preguntar a ese servidor TLD por google.com. Ahí, si el servidor TLD lo conoce, nos devolverá la dirección y si no, nos dará la dirección del servidor DNS que gestiona google.com. Los nombres google.com, lo que se llama el servidor autoritativo, el servidor que tiene autoridad para gestionar esos nombres. Nuestro servidor local preguntará a ese servidor y ahí sí que obtendremos la dirección IP asociada a google.com. Normalmente es el caso más habitual, pues tenemos una interacción posible con un servidor raíz, aunque normalmente esas casi nunca las hacemos porque en los servidores locales a los que nos conectamos tienen cacheadas para los principales dominios, los .com, .es, .org, .net. Pues tenemos una lista de servidores TLD que contienen la información de esos dominios, entonces normalmente al servidor raíz se accede poco y sí que se accede a un servidor TLD responsable del ES, del COM, del que toque, y ahí pues obtenemos el servidor autoritativo, que es quien realmente tiene las direcciones o los registros asociados a los determinados dominios. Pero no tiene por qué ser en un único paso, puede ser que haya más pasos. Por ejemplo, imaginemos que nos queremos conectar a la página www.it.c3m.es. Siguiendo el ejemplo anterior, nuestro servidor local preguntará al servidor raíz, le devolverá el servidor TLD de ES, preguntaremos a ese servidor, asumimos que no está cacheada www.it.c3m.es en ninguno de estos servidores. Este servidor devolverá quien gestiona uc3m.es, le preguntaremos a él y ese servidor puede ser que no sea quien gestione los subdominios de it.c3m.es, porque por ejemplo esté dividido, uc3m.es tenga diferentes servidores autoritativos, que es quien tiene la autoridad de gestionar esos registros por diferentes subdominios, que es lo que ocurre en el caso de it.uc3m.es o lo que ocurría hace tiempo. La verdad es que no he comprobado cómo está ahora. Entonces preguntaremos, uc3m.es devolverá quién es el servidor autoritativo de it.uc3m.es y cuando nuestro servidor local pregunte a ese servidor, sí que le devolverá la dirección IP asociada a www.it.uc3m.es. En nuestro servidor local nos lo devolverá a nuestra máquina y nuestro navegador podrá conectar. Ese es un poco cómo funciona el DNS en la versión más extendida del funcionamiento. Hay otra versión recursiva en la cual realmente no hacemos preguntas iterativas, sino que se va haciendo de forma recursiva. Pero bueno, no voy a entrar en ese nivel de detalle. Simplemente con esto ya tenéis una idea de cómo funciona DNS. Como mencionaba antes, habéis visto que aquí hay un montón de interacciones para resolver un simple nombre. Y una página web puede tener múltiples conexiones a múltiples nombres diferentes. Eso conllevaría mucho tráfico. Y por eso se utilizan las cachés de DNS, que lo que permiten es que cuando se hace una petición, se pueden almacenar las respuestas de forma intermedia, para que no tengamos que estar preguntando siempre al servidor raíz, al servidor TLD, etcétera, sino que nos podamos ahorrar peticiones y respuestas. Bueno, así es como funciona el DNS. Una vez visto eso, podemos ir a DNS dinámico. ¿Por qué necesitamos un DNS dinámico? Bueno, porque la dirección IP asociada a un nombre puede cambiar. Normalmente, en muchos casos cambia, con una frecuencia mayor o menor. Y en el caso de, por ejemplo, las máquinas que tenemos en nuestra casa, cambia con bastante frecuencia nuestra dirección IP. Porque normalmente un operador nos da una dirección IP pública, en algunos casos ni eso, que va cambiando con el tiempo. Si yo quiero tener algún tipo de servicio alojado en mi casa, por ejemplo, como puede ser, en mi caso, el caso de uso más habitual o más que justifica más tener necesidad de tener un nombre asociado a un IP que puede cambiar, es el de un servidor VPN. Yo quiero poder conectarme al servidor VPN que tengo en mi casa y como la IP puede cambiar, la manera más sencilla de poder gestionarlo es tener un nombre asociado a ese servidor, pues vpn.midominio.es, y que un cliente de DNS dinámico se encargue de actualizar cuál es la IP que tiene mi router o que obtiene mi router y por lo tanto de la cual colgará mi servidor VPN para yo poder conectarme a él. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay servicios de DNS dinámico por ahí. Yo lo que he decidido tengo un dominio, cjbc.eu, que compré una empresa de registros y que gestionaba mi DNS. Y para poder gestionar de manera más sencilla las actualizaciones de DNS dinámico y otro tipo de cosas, por ejemplo, para hacer proxy de servicios, he decidido gestionar o migrar la gestión de mi DNS a una empresa que se llama Cloudflare. Se puede hacer de varias formas, ¿vale? De igual forma que el dominio uc3m.es que mencionaba antes lo gestiona la universidad, pero podía tenerlo externalizado a una empresa, pues aquí mi dominio, he decidido que Cloudflare lo gestione. Y
uno de los servicios que me ofrece Cloudflare es poder tener una actualización dinámica de ciertos subdominios. Entonces yo tengo un dominio con un nombre asociado a la VPN y lo que hago es ejecutar un cliente que se encarga de actualizar la IP a la que está conectado para que se actualicen los registros de DNS. Eso se puede hacer de múltiples formas. Antiguamente tenía, cuando usaba otro tipo de DNS dinámico, un cliente en mi router, se puede tener un cliente en un NAS. Ahora mismo lo tengo con un contenedor Docker que me proporciona Cloudflare, el Cloudflare DNS, me da una clave de un API y yo con eso puedo tener ese contenedor corriendo, es un contenedor muy ligero, y actualizando la IP que tengo asociada al nombre que utilizo en la configuración de mi servidor VPN. Y con esto cierro un poco, espero que os haya quedado una visión más o menos sencilla de cómo funciona el DNS, que es súper importante en Internet, como he dicho, y cómo funciona el DNS dinámico, y el caso más, yo creo que el más relevante para un usuario doméstico. Diferente sería si quisiéramos tener un servidor detrás en nuestra casa, que bueno, yo también tengo alguno de esos, pero ya no es el caso, no es un ejemplo tan extendido de usuario doméstico. Como siempre, os agradecería que si este episodio os ha resultado interesante, lo compartáis con otras personas que puedan estar interesadas y que me deis feedback de alguna de las formas que son posibles por correo electrónico, la plataforma de escucha de podcast que utilicéis, etc. Y aquí cerramos. Nos vemos pronto. Chao.